Ya estuvimos por allá con ustedes hace días, hermanos, y pues me da gusto que me hayan invitado una vez más para hablar de este tema tan interesante. El bautismo, propiamente, hermanos, vamos a pensar así. Cuando hablamos del bautismo, estamos, hermanos, analizando que por más de un siglo no hay un tema, hablando en cuanto a la fe, que haya provocado tanta controversia. Todo el mundo religioso, vamos a hablar las denominaciones, la Iglesia de Cristo. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es que hay mucha confusión, hay mucho desinterés, mucha desinformación también. Pero esta controversia, hermanos, de acuerdo al bautismo bíblico propiamente, nos hablamos del bautismo en la Biblia. Sin embargo, hermanos, algunos enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación. Otros enseñan que el modo del bautismo no es importante, como tú quieras hacerlo. Otros enseñan que el bautismo sí es esencial para la salvación. La pregunta más importante es, ¿qué es lo que enseña la Biblia? No lo que yo creo, lo que tú crees, lo que se te ocurre, sino propiamente aprender de lo que es el bautismo en las Sagradas Escrituras. Para la iglesia primitiva, para la iglesia propiamente que inicia allá en Hechos capítulo 2, hermanos, es cuando deberemos de preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre el respecto del bautismo? La controversia, mis hermanos, en cuanto al tema del bautismo, no es la falta de enseñanza de parte de Dios, no es Dios, no es la Biblia. El fracaso, mis hermanos, está en nosotros, en los hombres, que cuando queremos aplicar las enseñanzas de Dios, regularmente, hermanos, a veces tenemos una cierta dificultad para poder interpretar todo de una misma manera. Es el problema. Hermanos, y prácticamente, probablemente una de las causas principales de no entender este tema, es el hecho de no distinguir que en la Biblia, mis hermanos, hay 7 bautismos. 7 bautismos que nos dice la Biblia. Por eso es importante analizar el contenido general de la palabra de Dios. Hermanos, y vamos a hablar en estos 2 estudios, de lo que comentaba Alan, que eran 2 estudios propiamente que íbamos a tener. Cuando yo le comento que el tema del bautismo, hablando en cuanto a la Biblia, definitivamente, hermanos, estudiando de acuerdo a la palabra de Dios, encontraremos lo normal y lo que Dios quiere para nosotros. Y es lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, le comentaba yo, por favor, si tiene notas, si lleva algún apunte, puede anotarlos, o si gusta yo se los mando después. Hermanos, allí en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 1, primeramente vamos a hablar del bautismo de Moisés. Le voy a hablar los diferentes bautismos que la Biblia tiene, para que vayamos nosotros a llegar al bautismo propiamente al que está vigente hoy, porque hay 6 bautismos que ya no están vigentes. Por eso cuando hablamos de bautismo la pregunta es, ¿cuál bautismo? Dice primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 1. En la primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. Primeramente encontramos el bautismo de Moisés. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Hermanos, obviamente este bautismo que está mencionando el apóstol Pablo está recordando el evento del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y llegó a la tierra prometida. En ese proceso, hermanos, la palabra bautismo en 1 Corintios 10:1 es la liberación que Dios le dio a su pueblo. Ese es el significado. No hay otro significado. Hermanos, entonces, el primer bautismo, para que usted sepa, hay 7 bautismos en la Biblia. Ahorita estamos viendo uno. El bautismo propiamente bajo la nube. Luego también encontramos el bautismo de Juan. Allá en Mateo capítulo 3, en el versículo 1, número 2, bautismo número 2. Tome nota, por favor. Vamos a encontrar el bautismo de Juan. El bautismo al cual se sometió el Señor Jesucristo.
es el bautismo de Juan, un bautismo totalmente diferente. No era el bautismo que nosotros conocemos el día de hoy. Y el problema que ahora mucha gente por eso no entiende el bautismo, porque prácticamente le da un significado diferente al que la Biblia le da. Bien, cuando leemos Mateo capítulo 3 versículo 1, dice Mateo 3:1 que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan el Bautista. Pero cuando brincamos, hermanos, al versículo 11, Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan. El bautismo para los judíos, para Israel, para que se arrepintieran y que ellos cambiaran. Hermanos, definitivamente este bautismo de Juan no está vigente. No es el que ahora nos deja la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos determinar? Vamos a Hechos, en el capítulo 19 y versículo 1 en adelante. En Hechos 19:1, nosotros vamos a ver que ya el bautismo de Juan ya no está vigente. Hechos 19:1. Dice en Hechos 19:1, dice: aconteció que entre tanto Apolos, que estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces, hermanos, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, que el bautismo de Juan ya no estaba vigente, hermanos, la Biblia se explica con la Biblia. Así que usted puede poner muchos argumentos, pero si no lo respalda con la palabra de Dios, mejor ni lo comente. Hay muchos hermanos que tienen argumentos, pero no son bíblicos. No lo respaldan en la Biblia, hermanos, y esos, con todo respeto, hermanos, no deben de hacerse. Acuérdense, hablamos donde la Biblia habla. En el versículo dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque el bautismo de Juan ya no estaba vigente. Pero el mismo Juan, hermanos, el mismo Juan, también ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11, hay otro tercer bautismo. Bautismo en la Biblia número 3. Se llama el bautismo de fuego. Dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice Mateo 3:11: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Juan habla de dos bautismos. Ahorita vamos a hablar nada más de uno. Dice: él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aquí hay dos bautismos. Déjenme referirme nada más al de fuego, porque está hablando al bautismo de fuego. De hecho, hay muchas personas que pertenecen al Pentecostés que están pidiendo ser bautizados por el bautismo de fuego. No saben lo que piden. ¿Qué es el bautismo de fuego? En la Biblia, mis hermanos, en la Biblia, el bautismo de fuego es el lugar final de los malvados. Es el infierno de fuego, Mateo 5:22. El bautismo de fuego es ser lanzados al fuego eterno, Mateo 25:41. El bautismo de fuego es ser lanzado en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10 y 21:18. El bautismo de fuego todavía no está. Ese bautismo todavía no llega. No se ha cumplido su propósito. Al contrario, mis hermanos, deberíamos de escapar de este bautismo. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 3, versículo 11, a la condenación eterna le llama bautismo. Por eso dice ahí lo que leímos: y él los bautizará, hablando de Cristo, en Espíritu Santo y también en fuego. Hermanos, entonces estamos en el número 3, el bautismo de
fuego. Vamos a hablar de lo demás, hermanos, así que ténganme paciencia. Todavía lo que quiero es que usted entienda que la palabra de Dios es muy vasta para que nosotros nos pongamos a estudiar y entendamos que el tema no lo podemos limitar solamente a un chorrito de agua o decir que ya me bauticé, que ya soy salvo. No, trae más implicaciones. Bien, hermanos, entonces el bautismo de fuego. Número 4. En el número 4, hermanos, el bautismo número 4 es el bautismo del sufrimiento. Y ese lo encontramos en Lucas capítulo 12, Mateo 20:20. En el Evangelio según Mateo capítulo 20, versículo 20, vamos a encontrar el bautismo del sufrimiento. Mire, dice la palabra de Dios: cuando se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados? Oiga bien esto: ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿De qué bautismo hablaba Jesús? No hablaba del bautismo de Juan, porque ya había sido bautizado de él. Pero Jesús estaba hablando de un bautismo que iba a tener. Y prácticamente, mis hermanos, es el bautismo del sufrimiento, en el cual Cristo habló muchas veces. Mire, dice: y ellos les dijeron: podemos. El versículo 23 de Mateo 20, dijo Cristo y lo reconoció: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, hablando de su sufrimiento, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Hermanos, el Señor Jesucristo se refirió muchas veces a los sufrimientos que Él iba a padecer en la cruz del Calvario como un bautismo. Así se refirió Él. Hermanos, entonces, uno de los ejemplos más que tenemos nosotros también hablando del bautismo. Pero, hermanos, entonces tenemos el número 5, número 4, número 5, el 4 fue el bautismo de sufrimiento. Primera de Corintios 15:29 está el bautismo número 5. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 29. En la carta a los Corintios, primera carta 15:29, pregunta Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y probablemente esto a usted le va a extrañar. A un mormón no. Al mormón no le extraña. ¿Sabe por qué? Porque el mormón sigue practicando y es el único, creo, que practica el bautismo de los muertos. Dice Pablo en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Y pregunta Pablo: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Sabe por qué los mormones se bautizan por los muertos? Se bautizan propiamente, hermanos, porque ellos creen que si usted tiene un familiar que murió hace muchos años y ese familiar nunca perteneció a la iglesia de Cristo y no se bautizó, bueno, ellos creen por cualquier bautismo. Entonces, usted se puede bautizar por él. Usted se puede bautizar por Pancho Villa, por, no sé, hermanos, cualquier Cristóbal Colón, no sé. La persona de la cual usted sea su antecesor y no se bautizó, ellos creen en el bautismo de fuego. Por eso pregunta Pablo: ¿por qué se bautizan por los muertos? Bueno, este bautismo no está vigente, tampoco. Así que no crea que porque lo menciona la Biblia y le estoy leyendo esto, no lo vaya a tomar mal, por favor. Yo tengo mis notas y si hay alguna mal entendido o algún argumento que me reclamen, yo tengo el video y tengo las notas de lo que yo dije. Así que, hermanos, cuidado con esto, Así que no se me confunda. Entonces, el bautismo de los muertos. En primer lugar, usted sabe que en ningún lugar de la palabra de Dios, en ningún lugar, nos dice que haya esperanza después de muertos. El mormón dice que lo puede rescatar todavía del infierno. La Biblia no lo enseña.
Y eso lo sabemos. Hebreos 9:27 dice que es necesario que muramos y después el juicio. Y segunda de Pedro 9 también. No hay ningún pasaje de la Biblia que diga que usted o yo tengamos esperanza después de morir y que se le pueda rescatar del infierno. Eso no es cierto. Hermanos, entonces, en segundo lugar, la palabra de Dios, hermanos, es categórica cuando dice que el bautismo sí salva. Ahora en vida, no en muerto, en vida. Hermanos, y lo dice Marcos 16:16, primera de Pedro 3:21, Mateo 28:19 y 20. Entonces, cuidado. Si algún mormón le dice a usted que se puede salvar a su familiar y que muerto se puede salvar, no le crea. Acuérdese de Lucas 16. El rico quería y pedía que Lázaro le llevara agua, como ahorita estamos pidiendo agua, y el padre Abraham le dice, ni tú puedes venir, ni él puede ir. Hermanos, entonces no es cierto. Tercero, la Biblia nos enseña claramente, hermanos, que cuando nosotros dejemos este mundo, ya no hay ningún cambio. No hay cambio. Los cambios son aquí en vida. Usted se puede arrepentir y cambiar, se puede bautizar para el perdón de sus pecados, según Hechos 2:38, pero si no lo hace bíblicamente, ¿qué es lo interesante? Lo tiene que hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, el bautismo, mis hermanos, que habla allá el apóstol Pablo en cuanto al bautismo de los muertos. Bien, entonces tenga cuidado el bautismo por los muertos. Pero también hay un bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, cuando leímos Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, Él os bautizará en espíritu, dejamos aparte fuego. Nada más nos quedamos con la palabra bautizará en Espíritu Santo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Hermanos, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es una pregunta muy interesante y que la verdad también es muy tergiversada el día de hoy. En el día del Pentecostés, vamos a regresar a Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro presenció dos bautismos en ese evento. El bautismo del Espíritu Santo, pero sobre los apóstoles, y a través del bautismo del Espíritu Santo, por favor ponga atención, abra las antenas, o los oídos si quiere. Dice la palabra de Dios que sobre el Espíritu Santo, ellos cayó el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en lenguas que no habían estudiado. El bautismo del Espíritu Santo era el poder que Dios les dio para hacer milagros, que nada más tuvieron los apóstoles, y después a quienes ellos imponían las manos, podían también tener ciertos milagros. Y hay ejemplos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no es lo que están pidiendo el día de hoy los pentecostés, que quieren para hablar lenguas o que quieren para hablar, hacer milagros, según ellos, los dones milagrosos, que no existen el día de hoy. Hermanos, en todo caso, el apóstol Pedro vio dos bautismos. El Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, hicieron milagros, pero también el bautismo en agua. Cuando predicó en Hechos capítulo 2, versículo 37, los judíos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, continuando, que se bautizaron casi 3,000. Entonces, aquí encontramos el bautismo del Espíritu Santo sobre los apóstoles que hicieron milagros. Luego lo va a encontrar usted adelante cuando Juan y Pedro levantaron al cojo que estaba ahí en la puerta la hermosa y lo levantaron y le dieron la sanidad. Y le dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Ese poder es el poder que el Espíritu Santo no nada más les dio a ellos, también se lo dio a otros, el bautismo del Espíritu Santo. Pero, hermanos, el bautismo que surgió ese día fue el bautismo que Pedro les predicó en el 38, que se efectuó en el 39, y hermanos, y ese bautismo, el bautismo ahora que permanece, ahora para salvación, es el bautismo vigente. Hermanos, acuérdense que en el año 64 después de Cristo, en el año 64, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 5,
cuando habló de un Dios, una fe, dijo Pablo, un bautismo, uno. Los otros 6, cuando Pablo estaba hablando, en el año 64 después de Cristo, que ya están circulando las cartas, y ya la carta a los Efesios ahora dice que solamente hay un bautismo. Los 6 ahora están ya obsoletos, bueno, no obsoletos porque todavía falta uno más, que estamos en el bautismo vigente y el que estamos esperando, que es la condenación. Espero que me entienda esto, hermanos. Entonces, así que no se me haga bolas. Bien, entonces, hermanos, este es el bautismo número 5, ¿verdad? Hermanos, entonces, ahora hay un bautismo, hermanos, que es el que está vigente. Acuérdense, hablamos del bautismo de Moisés, hablamos del bautismo de Juan, hablamos del bautismo de sufrimiento, hablamos del bautismo de fuego, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, y ahora hay un bautismo que todavía nosotros estamos esperando, bueno, que estamos practicando, y prácticamente es el bautismo cristiano. Vamos a llamarle así el bautismo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. El bautismo de la Iglesia de Cristo es el bautismo en agua. Vamos a leer Mateo 28 y 19, y de este bautismo es el que vamos a partir para seguir adelante en todo lo que vamos a hablar. De bautismo de Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, aquí encontramos el bautismo de la gran comisión. Este es el bautismo que Cristo mandó y el que la gente no está practicando el día de hoy. La Iglesia Católica, el chorrito de agua, los pentecostés, por otro lado, que el bautismo ya no salva, otros en la Iglesia de Cristo, que deja a una persona con un pie afuera, con la panza afuera, con la cabeza afuera, hermanos, y la Biblia dice que es sepultados. Si el bautismo no se hace conforme a la palabra de Dios, no es un bautismo. Hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos 2:38, dice el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado con respecto a los temas del bautismo en la palabra de Dios. Esto es lo que realmente estamos viendo en cuanto a los diferentes bautismos. Entonces, vamos a partir del bautismo de Hechos capítulo 2, versículo 38, de Mateo capítulo 28, 19 y 20, pero también, mis hermanos, de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Los pasajes, hermanos, son determinantes. La mente tan pequeña de mucha gente ahora, hermanos, ahora les falta entender. Marcos 16, versículo 16. A ver, permítame porque me está fallando aquí el sistema ahorita. Pero Marcos 16, 16, el Señor Jesucristo dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, entonces, eso es algo muy interesante en cuanto a lo que Dios dice claramente, el que creyere y fuera bautizado. En el versículo 15 de Marcos 16, en Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay una pregunta interesante, hermanos, ¿quién debe de ser bautizado? No todos, Así que vamos a dejarlo pendiente para poder llegar a ese tema más adelante. Ahora, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 13, 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es algo muy impresionante para nosotros. Cómo Dios nos aclara que no nos falta nada. Dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar,
Obviamente, aquellos que estamos errados o ignorantes, la Biblia es suficiente para redarguir, para acusarnos si estamos mal, para corregir a aquellos que estamos errados y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, entonces, todo lo que usted y yo necesitamos saber, todo, en cuanto al bautismo, la Biblia lo tiene. La Biblia lo tiene claramente, como está también relacionado con la salvación. Hermanos, así, ¿qué es el bautismo? Bueno, no lo comenté yo qué es el bautismo, pero la palabra bautismo, hablando en la Biblia, viene de la palabra griega baptisma. La palabra baptisma significa sumergir, introducir en agua o cubrir con agua. Cubrir, pero totalmente. He visto algunos videos de algunos hermanos predicadores bautizando, porque no fue bautismo, y les deja, hermanos, algunas partes del cuerpo afuera. Y vamos a estar viendo si esto es válido o no. Hermanos, obviamente la palabra bautismo viene de esta palabra, pero también recordemos que fue ordenado por el Señor Jesucristo. El bautismo no es ocurrencia del ser humano, sino que realmente, hermanos, es una orden del Señor Jesucristo cuando dijo Marcos 16:15, en Mateo 28, 18 al 20. Encontramos, hermanos, que realmente el mandamiento de bautizar a las personas cuando primeramente obedecen el Evangelio, porque creyeron en el Evangelio. Hay muchas personas que llegan, hermanos, inmediatamente, ¡pum!, lo sumergen al agua. Esa persona no dura, regularmente no dura. Hermanos, obviamente hay que obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesucristo que hagamos con respecto al bautismo? Si el Señor Jesucristo dio este mandamiento en dos pasajes muy importantes, ¿qué nos resta hacer a nosotros? Lo que yo me pregunto entonces, ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué hacen algo totalmente diferente? Bueno, pues yo en mi niñez, hermano, yo fui católico, o me hicieron católico tal vez, pero una vez que ya tuve conciencia y que logré decidir, dije, yo quiero el bautismo de la Iglesia de Cristo, el bautismo de Hechos capítulo 2, versículo 38, en la Iglesia de Cristo para salvación, primeramente para recibir el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, para ser añadido a la Iglesia junto con los salvos, pero ya estoy en la Iglesia. Hermanos, ese es el bautismo bíblico. Hermanos, entonces, dijo el Señor Jesucristo, si verdaderamente me amas, si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice Juan 14:15, y aquellos que están haciendo algo totalmente diferente a las Sagradas Escrituras, no aman al Señor. ¿Por qué no están haciendo lo que Él dice? Hermanos, entonces, pues, ¿qué debemos de hacer del bautismo? Pues simplemente la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. El que cree, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. También el Señor dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino del reino de Dios. Si no te bautizas por fe, o te bautizas porque te presionaron, te bautizas para que te llamen hermano, o te bautices para tomar la cena, o te bautices para que te hagas miembro y te tomen en cuenta, hermanos, cualquier razón que no sea la de la Biblia, no es bautismo. Dice claramente, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, a través de la convicción, del conocimiento y de la fe, no puede nacer de nuevo. Si no lo tiene, no. Hermanos, dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar a la iglesia. Estará físicamente, pero espiritualmente no está en la iglesia. Hermanos, por tanto, el bautismo sí es un mandamiento del Hijo de Dios, y como hijos de Dios, hermanos, debemos también de escuchar y practicar lo que Él nos manda. Hermanos, así que dice Mateo 16:5, en Mateo 16:5, acuérdense aquellas palabras que en la transfiguración se escucharon. Dice la voz que se escuchaba en la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Hermanos, el único que debemos obedecer es a Cristo. No porque alguna denominación, porque alguien lo hace así. No, la Biblia es lo determinante. Ahora la pregunta, hermanos, ¿quién debe de ser bautizado? ¿Quién debe de ser bautizado? ¿Cualquier persona que lo pida?
La Biblia dice que no. Las Escrituras, hermanos, claramente nos hablan del candidato para ser bautizado. Y también con esto, recuerde que hay mucha controversia, porque muchos creen, para empezar, por ejemplo, los bebés, que se pueden bautizar porque dicen ellos que trae el pecado original, aunque bíblicamente eso no es cierto. Sin embargo, hermanos, esta enseñanza es ajena a lo que la palabra de Dios nos dice claramente. Entonces, dice Ezequiel 18:20, el versículo que le iba a mencionar. En Ezequiel 18:20 dice Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ahora Dios aclara: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Estoy hablando Ezequiel 18:20. Y dice Dios: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, cada uno va a pagar a Dios por su propio pecado, los bebés no. Así que, hermanos, tenga cuidado, porque realmente hay muchas enseñanzas que están circulando y que no quieren todavía escuchar a la palabra de Dios. Hermanos, entonces, ¿quién es entonces el candidato a bautizarse? Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Número 1. ¿Quién puede ser bautizado o quién debe de ser bautizado? El que ya fue discipulado. Hermanos, en Mateo 28, 19 y 20 el bautismo lo pone el Señor en 3 formas. Y también la repite directamente en Marcos 16, 15. Dice que primero se predique. En Mateo dice que primero se le disipule. Desgraciadamente, hermanos, hay muchos predicadores o mucha gente que llega a una persona, nunca la disipularon, inmediatamente lo llevan al agua. Yo te pregunto, en el libro de los Hechos encontramos 8 conversiones. Ahora, tú me vas a decir, fueron conversiones rápidas. Sí, pero también hay una explicación por qué fueron conversiones rápidas. Definitivamente, hermanos, las conversiones rápidas ya no existen. Anteriormente, los apóstoles que bautizaban tenían el poder de hacer milagros. La enseñanza era totalmente fresca. Todos se acordaban y la gente escuchaba. Cuando había un milagro, inmediatamente relacionaban que era Dios y se sometían a Dios. Se cayó Eutico, aquel hombre que estaba escuchando, del 3er piso, me parece, cae y se mata. Del puro golpe viene el apóstol Pablo y lo resucita. Inmediatamente, hermanos, muchos de los milagros fueron para respaldar la palabra predicada de los apóstoles. Hoy ya no tenemos milagros. Hoy tenemos la Biblia para aprenderla. Por eso con la Biblia ahora discipulamos a la gente para que vengan a Cristo. Hermanos, entonces, ¿quién debe de ser bautizado? ¿Quién es un candidato? Primeramente, hermanos, el que ha aprendido lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Yo sé que es la iglesia, yo sé que es el pecado, ya sé que es el infierno, ya sé que es el cielo, ya sé que Cristo me salvó, ya sé que debo participar de la Santa Cena, debo de ofrendar, debo de asistir a la iglesia regularmente. O sea, ya entendió lo que es, a lo que va a la iglesia. Hermanos, de otra forma, si no ha entendido nada, no ha aprendido nada, no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo, y por lo tanto, hermanos, pues definitivamente nunca fue discípulo de Cristo. Y dice Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y lo menciona antes de el bautismo. Discípulalo, bautízalo y enséñale. La palabra de Dios, hermanos, nos pone 3 partes ahí. Así que hay que tener cuidado, hermanos, con lo que leemos. Número 2, ¿quién puede ser bautizado? Pues los que creen en Cristo, los que creen en Dios. Por eso dice Marcos 16, 16, el que creyere. Hermanos, obviamente ya escuchó el Evangelio, ya tiene convicción, ahora tiene fe, se reúne regularmente, está visitando la iglesia, quiere estudio, trabaja con la iglesia, apoya a la iglesia. Hermanos, obviamente hay un interés por las cosas eternas. Y por eso dice claramente que el creer, acuérdense, el interés tiene pies y busca al Señor y sirve al Señor y estudia, hermanos, y bueno, se ve interés. Y se le dice, hermano, tiene que estudiar. Sí, hermano, yo estudio. Y le dejo una hoja de tarea y la hace. Hermanos, y todas las semanas tenemos estudios o cada día.
Bueno, a veces tengo estudio 2 por semana, pero hay interés. Hermanos, hay gente que va una vez a la semana, una vez cada mes, una vez cada 6 meses y quiere ser bautizado. ¿En realidad ha creído en el Señor? Mis hermanos, un bebé no puede creer, por lo tanto no puede ser bautizado. Y un adulto que tampoco cree, ¿cómo puede ser bautizado? Si el Señor Jesucristo dijo, el que creyere, y el que no creyere, por lo tanto dice, será condenado. Por lo tanto, el que no cree, pues prácticamente no se va a bautizar. Ahí está la iglesia también. Hermanos, ¿quién es candidato para bautizarse? Los que se arrepienten. Definitivamente, hermanos, deben de ser bautizados los que se arrepienten. Dice en Hechos 2:38. Dijo el apóstol Pablo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, hermanos, ahí? ¿Cómo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 37, el arrepentimiento en los 5,000 judíos que se bautizaron? Porque el versículo 37 dice, al oír esto, que le fue señalado de pecados que habían hecho, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ya estaban arrepentidos, hicimos mal, ¿cómo lo resolvemos? Eso es lo que ellos estaban arreglando. Hermanos, entonces, si no hay arrepentimiento, no hay bautismo. Oír, creer, cambiar. ¿Y sabe por qué digo cambiar? Porque es arrepentirse. Juan el Bautista dijo, muestren fruto de arrepentimiento. Hay muchas personas, hermanos, que llegan a la iglesia y nunca se les ve evidencia de cambio. He bautizado varios, hermanos, que no se reúnen, que no le echan ganas, que no aprenden, que no quieren cantar, que no quieren estudiar, que no quieren nada. Hermanos, y ahora me doy cuenta, bueno, yo le di el estudio y sí pidió ser bautizado, pero creo que no hubo cambios. No hubo evidencia, porque muchas veces siguen hablando igual, viviendo igual, se juntan con la misma gente, pero entonces la pregunta es, hermanos, ¿será candidato de arrepentimiento, de bautismo si no se arrepintió? Dice ahí, hermanos, entonces, es interesante porque se compungieron de corazón. Entendieron que habían hecho mal y que realmente, hermanos, necesitaban confesar a Jesucristo. Ellos, hermanos, pueden ser bautizados para el perdón de pecados. Hermanos, entonces, ¿quién es candidato de ser bautizado bíblicamente? Bueno, le voy a repasar los que han aprendido que es el Evangelio, los que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo, creen en el Evangelio, los que se han arrepentido, los que han sido discipulados y están listos para dar el paso que sigue. Hermanos, en mi experiencia como predicador, he tenido la oportunidad y la bendición de dar estudios a muchas personas, así discipularlos propiamente, y créame, cuando son discipulados, se les enseña las bases de la fe, el fundamento de la convicción, duran en la iglesia. Cuando nada más los mojas, hermanos, esa gente regularmente nunca regresa. Hermanos, entonces la pregunta es, ¿cómo se bautizaban en los tiempos de la Biblia? ¿Cómo se bautizaban aquellos, hermanos? Bueno, pues entonces es interesante que debemos de leer cómo se bautizaban ellos en aquellos tiempos, porque realmente ahora hay muchas maneras en que la gente está bautizando. Pero, en este caso, mis hermanos, el bautismo bíblico nos dice Dios a través de su palabra cómo debe de ser bautizado una persona. Hermanos, y en ese punto también es muy controversial el bautismo, cómo debe de ser bautizado. Porque algunos piensan, hermanos, que rociándole agua por la cabeza, dicen que es un bautismo. Yo le preguntaría, ¿así lo enseña la Biblia? ¿Cómo se bautizaron en el primer siglo? De hecho, en Roma, la ciudad, hermanos, donde el apóstol Pablo llegó, la historia, hermanos, cuenta el día de hoy que en las casas hay bautisterios, en algunas casas de aquellos antiguos. ¿Por qué? Porque ahí bautizaban a las personas. Hay bautisterios en Roma. En Roma, que está también allí la Iglesia Católica, la sede, allí en las casas, hermanos, hay evidencia de que el bautismo no era por rociamiento, sino por inmersión. Hermanos, entonces, Juan capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios nos dice que el bautismo era en agua suficiente. Juan capítulo 3, versículo 23. Dice, Juan bautizaba también en Enón, habla de un lugar, junto a Salim, porque había allí muchas aguas.
y venían muchos, y eran bautizados. ¿Por qué se bautizaba o por qué bautizaba Juan en Enón? Bueno, porque la misma Biblia dice que el bautismo era en muchas aguas. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pues, por ahí alguien abrió el micrófono, hermanos. ¿Por qué se bautizaban, hermanos, en Enón? Bueno, recuerde que entonces bautisma, como dice la Biblia, es sumergir, cubrir o introducir. Bueno, ya se rompe el micrófono por ahí, hermanos, y hay mucha, se oye distorsiones a este lado. Hermanos, vamos a terminar en esta noche hasta este punto con la pregunta cómo se bautizaba en los tiempos bíblicos. Hay muchos temas, hermanos, en cuanto al bautismo que voy a tratar de mandarles y espero que ustedes después los puedan también analizar, pero vamos a estudiar esto, hermanos, porque realmente he visto también algo que muchos hermanos ahora bautizan y dejan parte del cuerpo fuera del agua, y eso no está bien. O algo también interesante, que la Biblia dice que Felipe y el eunuco descendieron juntos al agua y le bautizó juntos al agua. Y el día de hoy, hermanos, hay unas personas que meten algo que se va a bautizar y el otro no. La pregunta es, hermanos, ¿cómo debemos hacer un bautismo bíblico si en el tiempo de la antigüedad lo hacían de una manera y ahora lo hacen de otra forma totalmente diferente? La pregunta es, ¿será válido el bautismo hoy? Así como nosotros se nos ocurre hacerlo. ¿O deberíamos de repetir lo que el Nuevo Testamento nos enseña? Nos quedamos con esta pregunta, hermanos, a los hermanos de la Iglesia de Cristo, allá en San Rafael. Gracias por esta oportunidad, hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos la semana que entra. Y también